Bienvenidos a la ayuntía de hoy. En esta ayuntía, que es la primera, va a hacer la introducción a la materia. En la materia vamos a ver lo que son las estructuras de datos. Estructuras de datos que son lineales, las cuales son las pilas, las colas, las listas enlazadas, las matrices esparcidas. Y también estructuras de datos o TDAs que nos van a ayudar, las cuales van a ser el TDA conjunto, el TDA bitwise, vamos a ver bitwise. También vamos a ver lo que es el TDA polinomio y otros. Bien, entonces vamos a empezar con la presentación. ¿Qué son las estructuras de datos? Las estructuras de datos es una forma particular de organizar los datos de una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente. ¿Esto de aquí es fundamental? Sí. ¿Por qué es fundamental? Porque las estructuras de datos se los ven todos después. Cuando veamos el tema de colas, vamos a ver algo, por ejemplo, en sistemas operativos que se llama cola de prioridad. Estás usando estructuras de datos. En estructuras, por ejemplo, cuando vas al banco, ah, cuando vas al banco, estás usando estás haciendo sin querer una estructura de datos, que es el comportamiento en sí, el de una cola, de las pilas, cuando estás apilando tus cuadernos uno encima del otro. Listas enlazadas, es un tema que me gusta mucho, es la base. Escuchen, es la base para llegar bien a la materia de estructuras de datos 2, porque aprendes listas enlazadas, estructuras de datos 2, y técnicamente es la continuación. Y bueno, eso mirando a futuro. Mirando a pasado, podríamos decir que sin querer ya hemos visto estructuras de datos, las cuales son las estáticas, las cuales son los vectores y las matrices. Nadie te lo había dicho, pero sí. Has visto sin querer estructuras de datos, pero estáticas. Pero las que vamos a ver en la materia vamos a ver estructuras de datos, las cuales son dinámicas. Y vuelvo a recalcar, son las listas enlazadas, las pilas y las colas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en estática nosotros le decíamos, mira viejito, vos solo crecé hasta el 10. Y técnicamente crecí hasta el 10. Pero en cambio acá estas se pueden extender hasta un cierto n números. Puedo tener una lista enlazada de 10 valores y luego puedo seguir aumentando hasta 15, luego hasta el 20 y luego por último me aburro y empiezo a recortar o empiezo a eliminar. Bien, eso en sí. Continuemos. Este es un ejemplo, este es un concepto que el ingeniero lo va a tomar muy en cuenta, porque al querer diseñar una estructura de datos necesita saber el concepto de lo que es abstracción. ¿Y qué es abstracción? Como dice ahí la definición, es la descripción de un objeto o una entidad haciendo énfasis en sus características esenciales. Para esto nos preguntamos qué hace el objeto. Y está bien el concepto, pero a veces uno cuando las palabras son muy técnicas, uno se pierde. Para esto vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, vemos un auto y lo que nos hacemos es la pregunta, ¿qué hace el objeto? ¿Qué hace el auto? Enciende, camina, tiene velocidad, acelera, frena y también podemos apagar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace en sí. Ahora, si vemos un jugador, ¿qué hace? Respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué hace? Cabecea, si mete un gol, celebra. Luego, qué sé yo, alguien le hace una falta, entonces empieza a reclamar, obvio va a correr y cuando le pasen la pelota, obvio va a patear. Entonces, si se dan cuenta, es eliminar lo irrelevante y quedarnos con lo que realmente importa. Por ejemplo, no vamos a mirar simplemente el color porque no sería algo tan necesario. Simplemente nos estamos preguntando qué hace. Cuando miramos color y esas otras cosas, simplemente estamos mirando una descripción. Pero ahora nosotros nos estamos preguntando, respondiendo a la pregunta, ¿qué hace? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, ¿no? Bien. Responden en los comentarios, cuando quieran
preguntar, ¿ya? Bien, luego de esto vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya, y aquí tú te preguntarás, pero ¿para qué hice abstracción? ¿Por qué hago abstracción? ¿O para qué me lleva? ¿Qué esto? ¿Qué hace en sí? Lo que hace la abstracción es que te va a ayudar a que luego aprendas a modelar bien tus estructuras de datos. ¿Por qué es importante? Porque cuando llegues a Bitwise o incluso en el examen, cuando el ingeniero empiece a darte una lista de cosas que tienes que hacer o abstraer, ahí el mismo ingeniero te va a decir, abstráigala. O en las primeras clases, esto en sí es la esencia. O en las primeras clases va a hacer este análisis. ¿Bien? Entonces, vamos a ver ahora lo que es TDAs. ¿Qué significa TDA? Significa TDA, tipos de datos abstractos. Antes de seguir por acá, consulto. ¿Se entiende todo esto? ¿Tienen consultas? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. ¿Sí o no? Eso tomo mi agüita mientras. Perfecto. Bien, voy a continuar entonces. ¿Ven? Soy como un algoritmo. Me detengo y ahora continúo. Bien. TDAs. Tipos de datos abstractos. El TDA no dice que es cualquier colección de datos asociados con un conjunto de operaciones que permite manipularlo. Sí sé que el concepto a veces es un poquito muy técnico, entonces lo único que podríamos decir, un TDA es en sí es una suma de datos más métodos. ¿Y para qué hacemos esto de acá? Porque los TDAs los vamos a representar en clases. Y esto más o menos es lo que tiene la clase. Tiene atributos y métodos. Y obvio, la clase lo vamos a hacer para poder modelar o en sí, claro, y modelar y agarrar todo lo que es, obvio, con el concepto de extraer y diseñar más o menos lo que vamos a ir haciendo. Pero eso lo vamos a hacer, lo vamos a representar mediante lo que son las clases. Y las clases están compuestas de dos partes, las cuales son los atributos y métodos. ¿Bien? ¿Tiene consultas hasta aquí? Para que vaya a la siguiente. Bien, creo que todo claro. Bien, ahora vamos a algo que es muy importante, obvio. Hasta el momento no hemos visto nada de estructura de datos, solamente estoy tratando de dar la clase de fundamentos, se podría decir. Bien, una clase. ¿Qué es una clase? Mm, voy a leer tal vez esta definición, pero luego yo les digo cuál es mi definición favorita. Una clase es una abstracción, ven, aquí está el concepto de abstracción, que define las propiedades comunes a un objeto. Está perfecto, no estoy diciendo que no. Pero la definición que a mí me gusta es la siguiente. ¿Qué es una clase? Es una plantilla que contiene la estructura básica de un objeto, atributos y métodos. En realidad una clase es como un molde. Más adelante lo vamos a ver. Ahí se lo va... Con esto le va a quedar bien claro. Atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características sobresalientes de un objeto. Ejemplo, aquí la señorita. La señorita está muy guapa, pero yo entonces le digo, ¿qué puedo rescatar? ¿Qué características sobresalientes tiene? Nombre, edad, ¿qué más? En este caso, sexo y otros, ¿verdad? Incluso podría ser, sí, eso, y otros más. Entonces, luego ahora acá, constructor. El constructor sirve para inicializar los atributos de la clase, ¿ya? Este constructor es en sí lo que nos va a ayudar para que nosotros inicialicemos los atributos de la clase. Ya vimos acá, aquí lo vamos a hacer la parte de los atributos y aquí el constructor. Métodos. Los métodos son son las acciones del objeto. Ejemplo, en programación uno, no sé si se acuerdan, hemos visto lo que eran los setter y los getter. Otros también lo conocían como los insertar, fijar, cargar, no sé si se acuerdan, cargar vector, cargar número.
Han debido ver. Luego de esto están los getter. Están los getter, también se los conoce como los obtener, descargar, mostrar en pantalla. Aquí ven, eso me faltó. Bien, eso hasta ahí. ¿Tienen alguna duda para que continúe? Bien, entonces puedo continuar. Por ejemplo, aquí la señorita, si vemos el ejemplo, ya obtuve lo que es su, qué sé yo, su nombre, sexo, su teléfono. Ya acá en el constructor, digamos que yo simplemente acá hice una asignación de qué supuestamente podría ser. Y aquí es donde ya yo le pido y ella me dice, mira, mi número es este es mi nombre. Y acá es donde yo entonces mostraría en mi programa. ¿Ya? Bien, a ver. em, ya, voy a continuar. Aquí, esta parte, clases. Una clase le decías que era como un molde, ¿verdad? Por ejemplo, como un bosquejo, creo que le dicen. Por ejemplo, acá está. Este sería más o menos en sí la estructura, el diseño. Ya, más o menos ya tengo acá el molde en sí, el bosquejo. Y ahora cuando yo quiero darle vida a ese objeto en sí que quiero ver, ya puedo yo, qué sé yo, elegir un color que me gusta, un diseño, ¿ven? Aquí también puedo, qué sé yo, más largo, más corto, lo que sea. Ponerle otro tipo de diseño. Por ejemplo, aquí es con puntitos, aquí va con flores y así. Por eso es importante saber estas cositas, ¿ya? Otro ejemplo sería el de una casa. Este sería en sí el diseño. Aquí yo dije más o menos cómo quiero que sea la casa, empecé a diseñar. Y ya, entonces, a través de este molde o este diseño, aquí obtuve lo que es la casa o esta otra casa. Ya si yo quise aquí en este plano, agregué una piscina y acá también está la piscina, supongo que está atrás o acá adelante. Como ven, no es nada del otro mundo. Bien, aquí un ejemplo clásico, el de la persona. Este sería así una persona. Ya cuando nosotros inicializamos, decimos, va a ser nombre, qué sexo va a tener, qué se va a llamar, montón. Lo mismo acá, qué edad va a tener, qué sexo va a tener, y eso. Lo mismo acá y acá. Entonces, como ven, esto de aquí es instanciar. Instanciar quiere decir cuando ya nosotros tenemos más o menos definido qué va a ser. Si va a ser, se va a llamar Pedro, se va a llamar qué sé yo, va a ser hombre, eso, ¿ya? Es donde ya la clase pasa a ser un objeto, en otras palabras. Bien, con el docente vamos a ver lo que es el lenguaje de Java. Este es más o menos en sí. Esto es más o menos una clase normal. Para construir un TDA yo sigo 5 pasos, así que lo vamos a ir viendo. Son muy facilitos, la verdad. Es atributos, constructores, header y getter y el método toString. Técnicamente es todo lo que hemos visto en la anterior presentación. Y ya les dije qué significa cada uno. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que son los atributos de la clase. Aquí están. Este sería mi paso 1. El constructor. Aquí está. Ojo, recibe el mismo nombre de la clase y es donde inicializamos los atributos de la clase. Aquí se los inicializa. Y los métodos. Ya pueden ser funciones o procedimientos. Por ejemplo, aquí un procedimiento. ¿Por qué procedimiento? Porque lleva un void. Ya sea que puede inicializar o podemos mostrar algo. Un string, porque es una función, porque estamos devolviendo una cadenita. Aquí otro tipo de string, otro tipo de función. Y como ven, esto es más o menos en sí lo que vamos a hacer.
Y estos son modificadores, que esto nos va a ayudar para la parte de lo que son los constructores. Mm, Pasa que cuando nosotros ponemos public, estamos diciendo que, que estos van a ser en sí todo lo que va a tener acceso. Cuando le pongamos protected, esto va a tener acceso a solamente esta parte. Por default, sería todo esto de acá. Cuando le pongamos private, va a ser única solamente de la clase. Y bueno, eso es lo que tengo de la diapositiva que les preparé. ¿Qué tal lo ven hasta ahora, hasta el momento? No sé, ¿tienen consultas, dudas? Bien, ¿nadie tiene dudas? El Zoom ya se va a acabar. Voy a enviar otro Zoom. mm, y en ese vamos a codificar, ¿ya? Vamos a lo que nos interesa. ¿Tienen alguna pregunta antes de que lo cierre el Zoom? ¿Consultas? ¿O todo claro? Todo claro, dice. Bien, entonces, eh, eso es hasta el momento. Bien, voy a continuar entonces. Enseguida les envío un Zoom y nos volvemos a reunir. ¿Les parece? Bien.